Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a ver los temas correspondientes a la unidad 2. En este caso, esta clase se va a dedicar a lo que se denomina la cultura agrelo, o sea que vamos a ver las sociedades eh, prehispánicas del centro y norte de la provincia de Mendoza, y se va a dividir en dos clases. Plenamente sobre las sociedades prehispánicas del centro y norte de Mendoza. En este caso se dividen en dos culturas, sí que corresponden a dos periodos arqueológicos, por un lado la cultura Grelo y por otro lado la cultura Biluco, que corresponden la primera a el agroalfarero temprano medio y la segunda al agroalfarero tardío. Una tercera clase se la vamos a dedicar a la dominación incaica y la desaparición de estos pueblos con la llegada de la conquista hispánica. En este caso vamos a empezar con lo que se denomina la cultura grelo. Esta denominada cultura grelo corresponde cronológicamente dentro de la secuencia cultural que existió en el centro y norte de Mendoza, al periodo arqueológico que se denomina agroalfarero temprano medio. Quiero que aclaremos bien esos temas, y esta sería la cronología. La cultura agrelo, la que vamos a ver hoy, se corresponde a la más antigua, ¿sí? Después continúa la cultura bilúcula y la dominación incaica, y terminamos con la conquista europea, española. Bueno, la cultura agrelo, como les dije, pertenece al periodo arqueológico agroalfarero temprano y medio. Quiero que aclaremos esas cosas. Primero, que el periodo arqueológico se refiere a ciertas características que tenían las sociedades en un momento determinado en relación al desarrollo de su cultura material. Ustedes ya han visto en clases anteriores que lo que estudia la arqueología particularmente es la cultura material que han dejado los pueblos. Después se relaciona con otros tipos de información a medida de que por ejemplo, en el caso americano llega la conquista europea y podemos encontrar algunos documentos escritos, pero bueno, eso es un tema para una unidad más adelante. Como les dije, pertenece a este periodo arqueológico y se la denomina cultura grelo. ¿Por qué el término de cultura? Es un término ya antiguo en arqueología, pero se utilizaba para denominar un grupo humano que cumplía ciertas características en su desarrollo tecnológico y en su cultura material. Esto implica principalmente el tipo de tecnología cerámica, el tipo de tecnología lítica, o sea, herramientas de piedra, y la aplicación en mayor o menor proporción de la agricultura. Esto es una cultura que corresponde a ese periodo arqueológico, son dos cosas diferentes, que se llama agroalfarero temprano medio. Bueno, el agroalfarero temprano medio en la provincia de Mendoza, por lo menos los descubrimientos arqueológicos han llevado a tener una cronología entre el siglo VI y el siglo XIII después de Cristo. Dentro de esta cronología es lo que entra la denominada cultura agrelo, que fue definida por el arqueólogo, uno de los primeros arqueólogos que hoy lleva el nombre del Museo de la Facultad, Salvador Canalfrau, en la década del 50. Y cumple estas ciertas características, ¿no? Esta cultura tiene una antigüedad entre 500 y 1000 años AP. ¿Qué es lo que es AP? Antes del presente. ¿Sí? El patrón de asentamiento disperso. El patrón de asentamiento quiere decir que no se encontraban concentrados en ciudades grandes, sino que tenían pequeños asentamientos dispersos en diferentes zonas en diferentes zonas geográficas. La explotación de recursos de diferentes zonas geográficas, en el caso nuestro, la cordillera, el piedemonte y la planicie. El principal método de obtención de recursos, como dice en el PowerPoint, fue la caza y la recolección. En este periodo, cuando se denomina agroalfarero, quiere decir, hay que tener en cuenta esos dos términos, agro y alfarero. O sea que empiezan a producir, ¿sí? No solo a producir alimentos, no solamente de carácter extractivo, como es la caza y la recolección, sino que empiezan a producirla, empiezan a domesticar, ¿sí? Ciertas plantas que luego se convierten en sus alimentos, y en ciertos casos también ciertos animales. En el caso de las poblaciones del centro y norte de Mendoza no se comprueba fehacientemente que utilizaron la ganadería, pero sin embargo en estos periodos sí, en otras sociedades se realizó la domesticación de los animales.
Comienzan a dominar el riego, ¿sí? El desarrollo de la tecnología cerámica, esto es importante, lo que determina el concepto de agroalfarero. Agro y alfarero quiere decir que empiezan a utilizar la cerámica. También, como les dije recién, una agricultura incipiente. Son los puntos que caracterizan a este periodo arqueológico que se corresponde a lo que denominamos cultura grelo. En el mapa podemos ver cuál es la zona de distribución, en el caso de Mendoza, hasta dónde llega, hacia un poquito al norte del río Diamante, hacia lo que se considera centro y norte de Mendoza. ¿Qué es lo que está señalado en el mapa? Son dos sitios arqueológicos con los cuales se determinó esta cultura, se determinó este periodo arqueológico. Primero es el sitio arqueológico de Agrelo Patronato en Luján de Cuyo y también en la Arboleda en Tupungato, fueron sitios donde encontraron un tipo de cerámica particular, un tipo asociado a un cierto tipo de herramientas particular que vamos a ir viendo, que determinó que ese tipo de cerámica, ese tipo de herramientas, ese tipo de registro arqueológico de cultura material se correspondía con otros sitios arqueológicos. Muy importante tener en cuenta, no quiere decir que la cultura Agrelo y este periodo alfarero sea solamente de Agrelo Patronato y la Arboleda, sino que se desarrolla en todo el centro norte de Mendoza, incluyendo parte oeste de San Luis y hasta la mitad de la provincia de San Juan, donde se da esta característica particular. Entonces la cultura de Agrelo no es de Agrelo, sino que es de todo Mendoza, solamente que esos fueron los sitios que estudiaron los arqueólogos y por eso se les denominó de tal manera. Bien, ¿cómo se caracterizó la cultura de Agrelo? A través de su tecnología cerámica, ¿sí? Esto implicó determinar ciertas características técnicas, estilísticas y decorativas de la cerámica que va a determinar que hay un tipo cerámica que se corresponde y que tiene una cierta continuidad espacial y temporal en esos siglos que vimos recién, entre el siglo, bueno, puede ser el 3, el 4, hasta el siglo XIII después de Cristo. ¿Cómo se caracteriza? Es una cerámica cocida en amorfera reductora, de pastas homogéneas de color negro, gris o marrón, alisada, eventualmente con decoración geométrica incisa e imbricada y material lítico asociado. Ahora vamos a aclarar algunos de esos temas. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? de las vasijas de la cultura Agrelo. ¿Cuáles eran las características principales de esta cultura, de esta cerámica que determinó esa cultura? Que eran recipientes de base pequeña, cuerpo globular y cuello recto y alto y de abertura amplia. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos viendo en esta figura de mi lado derecho. Algunas vasijas alcanzan hasta los 45 centímetros de alto. La decoración, muy importante para determinar este tipo cerámico. Consiste en incisiones con motivos geométricos de líneas finas, paralelas, chevrones o punteadas. Ahí podemos ver un ejemplo de chevrones en la vasija reconstruida, el fragmento de cerámica con la reconstrucción por línea de puntos. Y también tenían una particular técnica de presión o decoración obtenida por botones o tiras aplicados. Es la que podemos ver en esta tercera opción, que podemos ver esos botoncitos que una vez hecha la cerámica se le aplicaban bajo presión y se le hacían algún tipo de decoración incisa. Bien, acá podemos ver otro ejemplo, en el caso de arriba vamos a ver las grandes vasijas, esa de base pequeña, cuerpo globular, boca abierta, ¿sí? También unas ollitas en la parte, casi que la han encontrado casi entera esta vasija, algo muy difícil, ya que este tipo de cerámica era bastante tosca, se utilizaba como para darle plasticidad a la cerámica, se utilizaba muchas veces hueso y arena, esto hacía que la cerámica fuera bastante tosca, bastante endeble, entonces el paso del tiempo produjo que siempre se terminara fragmentada. Entonces, generalmente en los sitios arqueológicos se encuentra fragmentada, como los fragmentos que pueden ver con la base verde en la parte inferior izquierda. Otras reconstrucciones del tipo de cerámica, ¿sí? Unas reconstrucciones bastante fuertes, pero en la que está en la base inferior derecha, mi derecha, se le puede ver una carita que se le ha agregado sobre la cerámica, ¿sí?
y pueden reconocer ese color grisáceo, negro, marrón, que va a ser muy característica de este tipo de cerámica. Otros casos, en este caso el cuello con una decoración en chevrones, fíjense que son todas líneas geométricas, incisas, quiero decir que hacían una incisión con una espina o con alguna herramienta incisa, o sea, una herramienta con punta, ¿sí? Para poder hacer la decoración. Bien, acá podemos ver una reconstrucción de un proceso de decoración de cerámicas, para tener más o menos una idea un poco más vívida de cómo haber sido la situación. Bien, ¿qué es lo que se ha encontrado en el registro arqueológico de esta cultura de Agrelo? Se han encontrado fragmentos de huesos para determinar cuáles eran los métodos de subsistencia que tenían estos pueblos. Se han encontrado fragmentos, muchos fragmentos, principalmente en la parte del piedemonte de la llama, también fragmentos de lo que se conoce como choique o el ñandú, ¿sí? También abajo podemos ver el quirquincho y podemos ver la codorniz. Son los fragmentos que más se han encontrado en los sitios arqueológicos que determinan en gran medida cuál era el tipo de caza y cuáles eran los animales más representativos y de donde obtenían la mayor cantidad, ¿sí?, de beneficios alimenticios para su subsistencia. Entonces, en torno a la caza, estamos hablando del siglo, de principios de lo que se considera la era cristiana, o sea, estamos hablando de unos 500 años y 1000 años antes del presente. Generalmente la información para estos sitios es plenamente arqueológica, o sea que es necesario para determinar este tipo de caza haber encontrado fragmentos de estos animales en los sitios arqueológicos, y son recurrentes estas cuatro especies de animales. También habían otros pájaros, pero bueno, esto es lo más representativo del tipo de caza que realizaban. Otra de las actividades que se ha descubierto y se ha entendido a partir de tanto de la evidencia arqueológica como de documentos coloniales en la época de la conquista sobre cómo subsistían estos pueblos prehispánicos, es la recolección de ciertas plantas autóctonas. En este caso, principalmente podemos nombrar al chañar, al piquillín, al algarrobo. En el caso del chañar, bueno, es un árbol, uno de los árboles más grandes que tiene la zona del centro oeste argentino, y de la cual se extrae un fruto que ustedes los pueden ver ahí en la zona, en la parte de mi derecha, en la parte superior. Es un fruto con el cual se producen actualmente una especie de arrobe, es una arrope se llama, perdón. El arrope se produce un tipo de dulce con este fruto del chañar. También el algarrobo, ¿no?, que se supo que, bueno, se muele. Se han encontrado numerosos restos de algarrobo en sitios arqueológicos tempranos, lo que lleva a determinar que este ingreso que colaboraba para la subsistencia data de muchos siglos, ¿sí?, de explotación de la planta y la recolección de la vaina, principalmente del algarrobo, y que no solamente servía como alimento. El algarrobo se molía, se hacía un pancito que actualmente le dicen patay. Se supone que es un término huarpe. Y también se hacen algunas bebidas alcohólicas y otra cosa más. ¿Cuáles son la característica de estos dos grandes árboles? Es que sirven también como combustible y también sirve para la construcción, ¿sí?, de las viviendas. Si ustedes van a algún lado acá de la provincia de Mendoza, se darán cuenta de que no hay árboles muy grandes autóctonos. Entonces estos árboles fueron explotados también para la construcción de vivienda y fueron muy explotados en la época colonial ante la ausencia de grandes árboles para la construcción de viviendas. Bueno, acá tenemos una imagen representativa, saliendo un poquito de la recolección y volviendo a la caza, del proceso de caza de una llama. Luego, con documentos coloniales, se supo, ¿sí?, alguna de las técnicas de caza, entre ellas la caza del guanaco, que consistía, se los cuento ahora, en
perseguir el animal ustedes, si alguna vez han podido ver un guanaco, es un animal bastante poderoso, que tiene una piel gruesa para soportar los fríos de la cordillera, entonces no era fácil atravesarlos con una flecha hecha de material lítico, entonces la técnica para cazar estos animales era perseguirlos, ¿sí? Entonces lo perseguían por una o por una noche tal vez, o por un día entero, no permitían que el animal pudiera descansar para tomar agua o para alimentarse, entonces llegaba un punto donde el animal se agotaba completamente y ahí fácilmente los grupos de cazadores y cazadoras podían ultimarlo. Una interesante técnica de caza y de supervivencia. Ahora vamos con un poco con otro registro que se ha encontrado en los sitios arqueológicos tempranos, ¿no? Volvemos a que determinemos la cronología. Es un tipo de agricultura incipiente. ¿Qué quiere decir incipiente? Que era una agricultura que no daba excedente, no era una agricultura para rellenar ciertos vacíos alimenticios que había en ciertas épocas del año. Acordémonos que en épocas de verano los guanacos ya suben muy alto en la cordillera, entonces es muy difícil poder cazarlos, e igual se hacían esas salidas. Pero bueno, había momentos donde la alimentación debía o fue reemplazada o fue complementada con un tipo de agricultura, porque se han encontrado en los sitios arqueológicos tempranos ciertas semillas, principalmente como en el resto de América, va a ser el maíz, el zapallo, la calabaza, los porotos, la quinoa, van a ser los alimentos que van a domesticar de forma más temprana los pueblos americanos, y también de la misma forma fueron los huarpes. Bien, acá vemos una representación de un huarpe cosechando maíz, para que tengamos más o menos una idea, pero en este periodo de la cultura grelo, del periodo agroalfarero temprano medio, era una agricultura, como les dije recién, incipiente. No van a vivir solamente de la agricultura, sino que va a ser una complementación de la caza y la recolección. Bien, otro de los elementos importantes son las herramientas de material lítico, o sea, herramientas de piedra. Estas se han encontrado en todos los sitios arqueológicos, tanto tempranos como tardíos, o sea que había una continuidad en esa utilización del recurso lítico. Y en los huarpes tienen la característica de que se utilizaba mucho la materia prima que se encuentra en los ríos. Entonces ustedes pueden ver en las imágenes piedras que nosotros vemos en los ríos, cantos rodados, los famosos cantos rodados, con los cuales hacían múltiples instrumentos, como manos de moler, conanas, cuchillos, raederas, raspadores, hendedores. Sí, no se asusten con los nombres, porque raspador quiere decir que raspa, o sea que era una herramienta para raspar. El hendedor para hacer un agujero. Estos se encuentran en múltiples sitios arqueológicos, y como ustedes seguramente en sus casas o casas de vecinos, como suele suceder, hay generalmente algunas conanas que demuestran la gran cantidad de estas herramientas que se utilizaron en la zona del centro y norte de Mendoza, que actualmente, bueno, se han sido reutilizadas, ¿sí? En muchas ocasiones eh, como maceta o simplemente como decoración. Son una gran cantidad de herramientas que se hicieron con este tipo de material lítico. Entre ellos, bueno, se pueden encontrar, como les dije recién, cuchillos, raederas, raspadores, hendedores y una múltiple cantidad de herramientas, además de las puntas de flecha. Bien, este proceso es un proceso inicial donde podemos determinar ciertas características, entonces vamos a rever esas características. Tenían un patrón de ocupación disperso, o sea que no habían grandes centros donde concentrar la población. Otro punto importante va a ser que se dedicaban principalmente a la caza y la recolección. Esas son continuidades que se van a dar en el proceso. Cuando veamos en la próxima clase la etapa más desarrollada, va a haber una continuidad de la caza y la recolección. También vemos una agricultura incipiente, un desarrollo cerámico bastante, podríamos decir entre comillas, tosco, que se caracteriza por ser un tipo de cerámica gris, marrón, con un tipo de decoración incisa. Eso es muy importante porque lo va a diferenciar del otro periodo, incisa geométrica. Bueno, también la complementación
de la caza y la recolección con una agricultura incipiente y la explotación diferencial de recursos, que se explotaban recursos de la cordillera, del piedemonte y de la planicie. Básicamente, de esa forma vamos a ir caracterizando este primer momento, que se lo denominó cultura de agrelo, lo denominamos cultura de agrelo, pero pertenece al periodo arqueológico agroalfarero temprano medio. Bueno, nos vemos en la próxima clase para ver cómo sigue este desarrollo de los pueblos prehispánicos del centro y norte de Mendoza.